En aquel lugar, nadie imaginaba lo que estaba a punto de despertar. El pueblo de Tierra Roja era una mancha polvorienta en medio de la nada, donde el sol quemaba la madera podrida de los edificios y el viento arrastraba secretos que nadie quería recordar. Era uno de esos lugares donde la ley llegaba tarde y moría temprano, donde los hombres resolvían sus problemas con plomo y whisky barato. Las calles olían a estiércol de caballo, sudor y miedo. Miedo que se respiraba en cada esquina, en cada mirada esquiva, en cada silencio que seguía al sonido de las espuelas contra la madera del salún. El salún, la serpiente de oro, era el corazón negro de ese pueblo moribundo. Dentro, el humo de tabaco formaba nubes densas que apenas dejaban ver las vigas del techo. Las mesas de póker estaban siempre ocupadas por hombres de mirada dura y manos más duras todavía. El olor a whisky derramado se mezclaba con el de la pólvora que algunos llevaban en sus ropas, como un perfume de muerte. En las paredes colgaban carteles de recompensa amarillentos, rostros de hombres que ya estaban muertos o que pronto lo estarían. Ese día, como todos los días desde hacía semanas, un grupo de jóvenes pistoleros dominaba el lugar. Eran 5, liderados por un tipo llamado Jake el Víbora Morrison. 25 años, tal vez menos, pero con la arrogancia de quien ha matado a 3 hombres y cree que eso lo hace inmortal. Llevaba 2 revólveres en el cinturón, pulidos hasta brillar como espejos, y una sonrisa que mostraba dientes amarillos y podridos. Sus amigos reían cada vez que él hablaba, aplaudían cada vez que humillaba a alguien, y guardaban silencio cuando él los miraba mal. Habían llegado al pueblo 2 meses atrás, y desde entonces nadie había tenido las agallas de enfrentarlos. Robaban, bebían sin pagar, tocaban a las mujeres como si fueran objetos. El sheriff era un viejo gordo que pasaba más tiempo borracho que despierto, y los ciudadanos honestos habían aprendido a bajar la cabeza y esperar que la tormenta pasara. Pero había alguien más en ese salón. Sentado en la mesa del rincón, casi invisible en la penumbra, estaba él, el viejo. 72 años llevaba sobre esa tierra maldita. Su nombre era Samuel el Fantasma Cortés, aunque nadie en Tierra Roja lo sabía. Para ellos era solo el viejo callado que llegó hace 3 semanas, que pedía un whisky al día y se sentaba siempre en el mismo lugar, mirando la nada con ojos grises como ceniza. Llevaba un sombrero raído que había conocido mejores días, un abrigo largo color café que escondía su figura delgada y unas manos llenas de cicatrices que temblaban ligeramente cuando sostenía el vaso. Parecía frágil, parecía acabado, parecía uno de esos hombres que el oeste mastica y escupe cuando ya no sirven para nada. Y eso era exactamente lo que todos pensaban. Nadie notaba cómo sus ojos seguían cada movimiento en el salón. Nadie veía que debajo de ese temblor había músculos de acero templados por décadas de supervivencia. Nadie sabía que las cicatrices en sus manos contaban historias de 30 duelos, de ciudades salvadas, de bandidos enterrados en tumbas sin nombre. Nadie imaginaba que frente a ellos estaba sentada una leyenda que el tiempo había decidido olvidar. Esa tarde, Jake, el víbora, estaba especialmente borracho y especialmente cruel. Había perdido una mano de póker y necesitaba descargar su rabia en alguien. Sus ojos recorrieron el salón buscando una víctima. Se detuvieron en el viejo del rincón. «Oigan, muchachos», gritó Jake, y su voz cortó el murmullo de conversaciones como un cuchillo. «¿Ven lo que yo veo? Un pinche fósil que todavía respira mi aire». Las risas estallaron como hienas hambrientas. Los otros 4 pistoleros se levantaron, siguiendo a su líder como perros obedientes. El resto del salón se quedó en silencio. El pianista dejó de tocar, las prostitutas dejaron de reír. Todos sabían lo que venía. Samuel no levantó la vista.
Siguió mirando su whisky como si fuera lo único que existiera en el mundo. Jake se acercó, arrastrando las botas contra el piso de madera, haciendo que cada paso sonara como una amenaza. Se detuvo frente a la mesa del viejo y golpeó la superficie con el puño, haciendo saltar el vaso. ¿Estás sordo, abuelo? Te estoy hablando. El viejo tomó un sorbo lento de su whisky. Su mano ya no temblaba. Escucho perfectamente, muchacho, dijo con voz tranquila, casi amable. Pero no tengo nada que decirte. La respuesta provocó más risas. Jake se inclinó sobre la mesa, acercando su cara pestilente a la del viejo. ¿Sabes cuántos viejos como tú he matado? 3. Y todos rogaban por sus vidas al final. Samuel finalmente levantó la vista. Sus ojos grises se encontraron con los ojos inyectados de sangre de Jake, y por un segundo, solo por un segundo, algo pasó entre ellos. Algo antiguo y peligroso. Pero Jake estaba demasiado borracho y demasiado estúpido para entenderlo. «Déjame en paz, hijo», dijo Samuel, y había algo en su tono que no era súplica sino advertencia. «¿No quieres hacer esto? ¿Que no quiero?» Jake se enderezó, actuando para su público. «Miren a este pendejo, me está amenazando». Uno de sus secuaces, un tipo gordo con cara de cerdo llamado Tommy, se acercó y le quitó el sombrero al viejo de un manotazo. El sombrero cayó al suelo, revelando el cabello blanco y escaso de Samuel. «Ups», dijo Tommy entre risas. «Se te cayó tu corona, majestad». Pero lo que nadie esperaba es lo que Samuel hizo después. Se agachó lentamente, recogió su sombrero, le sacudió el polvo con cuidado y se lo volvió a poner. No dijo nada, no los miró. Solo respiró hondo, como si estuviera contando hasta 10 en su mente. Algo en ese gesto simple llenó el salón de tensión. Era dignidad, era control, era la clase de calma que solo tienen los hombres que han visto el infierno y han regresado caminando. Jake sintió que estaba perdiendo el control de la situación, y eso lo enfureció más. «¿Sabes qué, viejo de mierda?», escupió. «Vamos a jugar un juego, tú y yo, afuera, un duelo». El salón explotó en murmullos. Los duelos no eran ilegales en Tierra Roja, pero eran poco comunes. La mayoría de los hombres preferían dispararle a alguien por la espalda. Samuel seguía sin mirarlo. «No voy a pelear contigo, muchacho. ¿Tienes miedo?» Jake sacó uno de sus revólveres y lo puso sobre la mesa con un golpe metálico. «Pues que ya no te funciona la mano, abuelito». Y ahí fue cuando Jake cometió su error. Sacó del bolsillo una fotografía arrugada que había encontrado en el abrigo del viejo días atrás, cuando Samuel dormía. Era una foto vieja, descolorida. Mostraba a una mujer joven con un bebé en brazos. La mujer sonreía. «¿Quiénes son estos?», preguntó Jake con malicia. «¿Tu esposa? ¿Tu hijo? ¿Dónde están ahora, viejo? Apuesto a que los enterraste hace años. Apuesto a que moriste el día que ellos murieron, pero tu cuerpo todavía no se ha dado cuenta». El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los borrachos dejaron de respirar. Samuel levantó la vista muy lentamente, y por primera vez, Jake, el víbora Morrison, vio algo en esos ojos grises que lo hizo dudar. Algo frío, algo muerto, algo que había matado antes y lo haría otra vez sin pestañear. «Devuélveme la foto», dijo Samuel, y su voz era tan baja que apenas se escuchaba, pero cada palabra cayó como una sentencia. Jake rió nerviosamente y rompió la fotografía en 2 pedazos. Los dejó caer sobre la mesa. «Ups». Entonces Samuel se levantó, lento, como si cada articulación le doliera. Pero cuando estuvo de pie, había algo diferente en él. Ya no parecía frágil, parecía un monumento de piedra, un viejo roble que había sobrevivido a 1000 tormentas. «Afuera», dijo simplemente. Jake sonrió. Había ganado, o eso creía. Todos salieron del salón. La noticia del duelo se extendió como fuego y en minutos la calle principal estaba llena de gente. Mujeres con niños, comerciantes, vaqueros, prostitutas, borrachos, todos querían ver al viejo morir.
porque nadie, absolutamente nadie, creía que Samuel tenía una oportunidad. El sol estaba comenzando a bajar, pintando el cielo de naranja y rojo. La calle era un río de polvo y silencio. Jake se paró en un extremo, acomodándose los revólveres, sonriendo para la audiencia. Samuel se paró en el otro extremo, inmóvil, con las manos colgando a los lados. El viento movió una bola de maleza entre ellos, y fue entonces que el pasado volvió, no como recuerdo sino como advertencia. Samuel cerró los ojos por un segundo, y en ese segundo 25 años desaparecieron. Estaba de vuelta en Silver Creek, 1872. Tenía 47 años y era el marshal más rápido del territorio. Habían llegado 6 forajidos buscando al hombre que había matado a su líder. Samuel estaba solo, sin placa, sin ayuda, solo su revólver y su nombre. El duelo duró 4 segundos. 6 hombres cayeron antes de que el último pudiera siquiera sacar su arma. Después de eso, algunos lo llamaron el demonio, otros el ángel de la muerte. Pero él solo se llamaba a sí mismo un hombre cansado que había perdido demasiado, porque en ese mismo pueblo, 3 años antes, había perdido todo. Su esposa, Elena, murió de fiebre. Su hijo, Miguel, murió en sus brazos después de un tiroteo en el que Samuel llegó 30 segundos tarde. 30 malditos segundos. Desde ese día, Samuel había vagado. Ya no era marshal, ya no era héroe. Era un fantasma que caminaba entre los vivos, buscando un lugar donde morir en paz. Pero la paz nunca llegaba. Siempre había un Jake Morrison. Siempre había alguien que necesitaba ser enseñado. Abrió los ojos. El presente regresó como un golpe. En la calle, Jake estaba diciendo algo, pavoneándose para la multitud. Pero Samuel ya no lo escuchaba, solo veía el objetivo. Solo sentía el peso familiar de su revólver colgando en el cinturón derecho. El sheriff borracho salió del salón tambaleándose. Está bien, gritó. Las reglas son simples. Cuando yo diga ya, pueden disparar. El primero que dispare después de eso, gana. ¿Entendido? Jake asintió, confiado. Samuel no se movió. Bien, el sheriff levantó la mano. A la cuenta de 3, 1... El corazón de Jake comenzó a latir más rápido. Sus manos sudaban. De repente, el viejo no parecía tan viejo. De repente, había algo en su postura que le recordaba a Jake las historias que su abuelo le contaba. Historias de hombres legendarios, hombres que mataban con una mirada. 2. La multitud contuvo el aliento. Una mujer cerró los ojos. Un niño se aferró a las faldas de su madre. Samuel respiró hondo. Su mano derecha estaba completamente quieta ahora. No temblaba, no dudaba. 3. Pero el sheriff nunca dijo ya, porque Jake, en su pánico, en su miedo repentino, sacó su revólver antes de tiempo. Todo pasó en 5 segundos que parecieron una eternidad. Jake sacó su arma. Su mano era rápida, tenía que admitirlo. El cañón del revólver subió, apuntó al pecho del viejo, pero Samuel ya se había movido. No hubo pensamiento, no hubo duda, solo músculo y memoria. Su mano derecha se convirtió en un borrón. El revólver salió de la funda como si tuviera vida propia. El martillo se levantó. El dedo apretó el gatillo. El disparo cortó el aire como un trueno. La bala atravesó la distancia entre ellos más rápida que el pensamiento, más precisa que la muerte. Jake Morrison sintió el impacto en el centro de su pecho antes de siquiera terminar de levantar su arma. Sus ojos se abrieron enormes, incrédulos. La sangre brotó, manchando su camisa blanca. Su revólver cayó al suelo, levantando una nube de polvo. Dio 2 pasos hacia atrás. Intentó hablar, pero solo salió sangre de su boca. Sus rodillas se doblaron. Cayó de espaldas, levantando una última nube de polvo. Sus ojos miraban al cielo, pero ya no veían nada.
El silencio que siguió fue más profundo que cualquier tumba. Nadie se movió, nadie respiró. Todos miraban al viejo que seguía de pie, con el revólver humeante en la mano, con la misma expresión tranquila de siempre. Samuel miró el cuerpo de Jake por un momento. No había triunfo en su mirada, no había satisfacción, solo cansancio, tanto cansancio. Guardó su revólver lentamente y caminó hacia el cuerpo. Se agachó, recogió los pedazos de la fotografía rasgada que todavía estaban en el bolsillo de Jake. Los juntó con cuidado, como si estuviera armando el pedazo más importante de su alma. Después, se dio vuelta y caminó hacia el salón. La multitud se abrió como el mar rojo. Nadie se atrevía a mirarlo directamente. Algunos se quitaban el sombrero en señal de respeto. Otros simplemente temblaban. Los 4 amigos de Jake seguían de pie cerca del salón. El gordo Tommy tenía la cara blanca como papel. Otro lloraba abiertamente. Cuando Samuel pasó junto a ellos, uno cayó de rodillas. «Señor, Señor, no sabíamos». Samuel se detuvo, los miró a todos, uno por uno. «Ahora saben», dijo simplemente, «y más les vale recordarlo». Siguió caminando. Dentro del salón, el bartender le sirvió un whisky sin que Samuel lo pidiera. Temblaba mientras llenaba el vaso. «Por cuenta de la casa, señor Cortés». Samuel lo miró sorprendido. «¿Cómo sabes mi nombre?» El bartender tragó saliva. Mi papá era marshal en Silver Creek. Me habló de usted. Dijo que usted era el mejor. Dijo que el día que usted enfrentó a la banda de Rojo Johnson fue el día más rápido que jamás había visto. 4 segundos, decía. 4 segundos y 6 hombres muertos». Samuel tomó un sorbo de su whisky. «Fueron 4 segundos y medio», corrigió con tristeza. «Nunca lo suficientemente rápido». En los días siguientes, algo cambió en Tierra Roja. Los 4 pistoleros que quedaban del grupo de Jake se fueron del pueblo al amanecer siguiente, cabalgando como si el diablo los persiguiera. Nunca más fueron vistos en la región. El sheriff, avergonzado, dejó su placa sobre el escritorio y se marchó también. Dijeron que se fue al este, buscando redención o al menos olvido. La gente comenzó a hablar del viejo Samuel con respeto, con reverencia, con miedo. Las historias empezaron a circular. Algunos decían que había sido el marshal más rápido del oeste. Otros decían que había matado a más de 30 hombres en duelo limpio. Otros juraban que era un fantasma, que había muerto años atrás y que su alma seguía vagando buscando paz. Todos tenían razón. Todos se equivocaban. Samuel se quedó en Tierra Roja 3 días más. No porque quisiera, sino porque su caballo necesitaba descansar. En esos 3 días, nadie se atrevió a molestarlo. Nadie se sentó en su mesa. Nadie lo miró directamente. Pero algo extraño empezó a pasar. Las mujeres dejaban flores en la entrada del salón. Los niños lo miraban con admiración desde las esquinas. Un hombre mayor se acercó una tarde y le estrechó la mano. «Gracias», fue todo lo que dijo. «Jake mató a mi hijo hace 2 meses. Gracias». Samuel no supo qué responder, solo asintió. El tercer día, al amanecer, ensilló su caballo. La calle estaba desierta, o eso parecía, porque cuando estaba a punto de partir, vio que en cada ventana, en cada puerta, había gente mirando, no con miedo, con gratitud. El bartender salió corriendo del salón con una bolsa. «Señor Cortés, por favor», la gente del pueblo juntó esto, para agradecerle. Samuel miró la bolsa. Estaba llena de monedas y billetes. «No puedo aceptar esto». «Por favor», insistió el bartender, «usted nos liberó de algo que ninguno de nosotros tuvo el valor de enfrentar. Déjenos al menos hacer esto». Samuel lo pensó un momento. Después asintió, tomó la bolsa y la dividió en 2. Una mitad se la devolvió. «Denle esto a las familias que Jake lastimó. Úsenlo para reconstruir, para sanar». El bartender tenía lágrimas en los ojos.
¿Volverá alguna vez, Señor? Samuel montó su caballo. Miró el pueblo por última vez. Tierra Roja ya no parecía un lugar muerto. Parecía un lugar que tenía una oportunidad. No, dijo finalmente, pero ustedes estarán bien. Ya no necesitan un hombre como yo. Y cabalgó hacia el horizonte. La historia de lo que pasó ese día en Tierra Roja se extendió como el fuego en el pasto seco. Se contaba en saloons desde Texas hasta California. Se escribía en periódicos. Se exageraba. Se embellecía. Se convertía en mito. Algunos decían que el duelo había durado 3 segundos. Otros juraban que había sido 2. Los más dramáticos afirmaban que Samuel había disparado antes de que Jake siquiera tocara su arma. Pero aquellos que estuvieron ahí, que lo vieron con sus propios ojos, siempre decían la misma verdad. 5 segundos. 5 segundos en los que la leyenda se hizo realidad. 5 segundos en los que todos aprendieron que en el oeste la verdadera velocidad no está en la juventud ni en la arrogancia, sino en la experiencia templada por el dolor y el tiempo. Samuel, el fantasma Cortés, nunca volvió a Tierra Roja. Algunos dicen que murió en paz años después, en una cabaña en las montañas. Otros juran que todavía vaga por el oeste, un fantasma con revólver, buscando su último descanso. Pero su lección quedó grabada en piedra en la memoria de todos los que fueron testigos. Subestimar a un hombre por su edad es apostar tu vida en una mano perdedora. Porque algunos hombres no envejecen, solo se refinan. Como el acero que se templa en el fuego, se vuelven más duros, más afilados, más mortales. Jake, el víbora Morrison, fue enterrado al día siguiente en el cementerio de Tierra Roja. No hubo luto, no hubo lágrimas, solo un hoyo en la tierra y una cruz de madera que decía su nombre. Con el tiempo, la cruz se pudrió y su nombre se borró. Nadie la reemplazó. Pero a unos metros de ahí, los ciudadanos de Tierra Roja levantaron un monumento, no de piedra costosa ni mármol importado, solo una placa de metal con palabras simples. Aquí, en este lugar, la justicia regresó cuando todos habían perdido la esperanza. Aquí, la arrogancia aprendió que la edad no es debilidad. Aquí, en 5 segundos, nació una leyenda. Y debajo, una sola frase que se convirtió en el lema no oficial de todo el territorio. En el oeste, respeta a los ancianos, porque los que sobreviven hasta ser viejos lo hacen por una razón. Pasaron los años, pasaron las décadas. Tierra Roja creció, se convirtió en ciudad, después en parte de la civilización que lentamente conquistaba el oeste salvaje. Los saloons fueron reemplazados por tiendas, los duelos fueron prohibidos, las armas fueron reguladas. Pero en las noches, cuando los abuelos contaban historias alrededor del fuego, cuando los niños pedían escuchar sobre los viejos tiempos, siempre, inevitablemente, alguien contaba la historia del pistolero de 72 años que fue humillado en un salón y respondió con los 5 segundos más rápidos que el oeste jamás vio. Y cada vez que se contaba esa historia, se agregaba un nuevo detalle, una nueva emoción, un nuevo giro. Así es como nacen las leyendas, no en la perfección de los hechos, sino en la repetición del asombro. Pero aquellos viejos que estuvieron ahí, que vieron los ojos grises de Samuel cuando se levantó de esa mesa, que sintieron el silencio mortal antes del disparo, que fueron testigos del momento exacto en que la vida de Jake se apagó como una vela en el viento, esos viejos siempre terminaban la historia de la misma manera. No necesita exageración. Lo que vimos ese día fue suficiente. Vimos a un hombre que el mundo había olvidado recordarle al mundo quién diablos era. Y así es como algunos hombres viven en la memoria, no porque buscaran la gloria, no porque desearan la fama, sino porque en el momento en que el mundo los necesitó,
En el momento en que la injusticia parecía invencible, en el momento en que todos habían perdido la esperanza, ellos simplemente hicieron lo que tenían que hacer, sin drama, sin fanfarria, solo acción. 5 segundos que cambiaron todo. 5 segundos que probaron que la verdadera fuerza no grita ni se pavonea. La verdadera fuerza permanece en silencio, observando, esperando, y cuando finalmente actúa, lo hace con precisión quirúrgica, sin desperdicio, sin arrepentimiento. El oeste está lleno de historias de hombres jóvenes y rápidos que murieron jóvenes y olvidados. Pero las historias que perduran, las que se cuentan generación tras generación, son las de hombres como Samuel, hombres que llevaban sus cicatrices como diplomas, hombres que conocían el costo real de la violencia y por eso la evitaban cuando podían, pero la aplicaban con devastadora eficiencia cuando no quedaba otra opción. Hoy, si visitas lo que queda de Tierra Roja, ahora un pequeño museo y unas cuantas estructuras preservadas, todavía puedes ver esa placa. Está oxidada, gastada por el tiempo, pero las palabras aún se pueden leer. Y si te quedas ahí parado al atardecer, cuando el sol pinta el desierto de rojo y naranja, cuando el viento sopla polvo antiguo por las calles vacías, casi puedes escucharlo. El eco de un disparo que resonó hace más de 150 años. El sonido de 5 segundos que se convirtieron en eternidad. El último aliento de un hombre arrogante y el nacimiento de una leyenda inmortal. Algunos hombres viven, otros se convierten en historias contadas alrededor del fuego. Y unos pocos, muy pocos, se convierten en algo más, en lecciones vivientes que el tiempo nunca logra borrar. Samuel, el fantasma Cortés, fue uno de esos hombres. Y mientras haya alguien que recuerde su historia, mientras haya un viejo que pueda contar la verdad de lo que pasó ese día en Tierra Roja, él nunca morirá, porque las balas matan el cuerpo, pero las leyendas matan al olvido, y esa, al final, es la única inmortalidad que realmente importa.